Okay, good evening, everyone. Welcome to our 9th class of this advanced English course and to our penultimate class of this whole course. Muy buenas noches. ¿Me confirma si me escuchan? Good evening, teacher. Yes. Good evening. Perfect. Yes, teacher. Perfect. So, buenas noches. Nuestra clase número 9 y nuestra penúltima clase del curso. Solamente nos queda el día de hoy y el miércoles. El miércoles será, Dios mediante, nuestra última clase del curso. Vamos a estar viendo esta semana 2 temas importantes para dejarlos ahí en sus mentes. Y el miércoles vamos a tener un espacio para unas recomendaciones finales para que puedan pues continuar con su viaje del inglés, que no termina con la finalización del curso, sino que inicia el viaje. Bien, chicos, vamos a iniciar inmediatamente. Con lo que es nuestra clase para hoy. Teníamos un texto que había quedado pendiente de la semana pasada, que es Looking into the Future. Mirando hacia el futuro. Entonces, vamos a ver, who wants to read? ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere iniciar a leer este texto? Who wants? Denny. Ok, Denny, begin. Yo le aviso cuando termina. Okay. Looking into the future. Futurists, sometimes called futurologists, are professionals who make predictions about the future of human society, the earth, and even the universe. They study the past and present in order to understand how things change and what factors can alter or interrupt these changes. Since most people are curious about the future, futurists often try to picture how our life will be different in a certain year. 2050 is a popular target since it is far enough away to require some speculation, but close enough that many of us will see the changes in our lifetime. Here are some of their predictions. Muy bien. In the idea of Muy bien. Usted va a continuar en el siguiente para no quitarle, ¿verdad?, esa inspiración que tiene ahí. Muy bien. Estuve escuchando simplemente el texto, no estuve leyendo y pude entender todo lo que leyó. Eso es importante. Entonces, tenemos este término aquí, futurologists. What else here? Curious. Require. Ok, entonces, antes de comentar esto, vamos a escuchar a Denny que continúe por lo menos hasta aquí, hasta home, para darle la oportunidad a alguien más para que termine con los últimos 2 textos. Vamos a ver, Denny, ¿puede continuar? Okay. In the idea of technology, computers will be nearly a billion times more powerful than they are today. That means that there will be almost no limit to what you can create, store, and display. Computers will also be small enough to implant in people's brains to improve memory, vision, or even to allow paralyzed people to move again. For those who love shopping or travel, a technology called immersive telepresence will allow us to actually feel like we are in 2 places at the same time. Buying things in a specific foreign shop or visiting fascinating tourist destination while sitting
at home. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera terminar con estos dos últimos párrafos? ¿Alguien más que quiera terminar con estos dos últimos párrafos? Ok. Denny, would you want to continue? ¿Le gustaría continuar? Yes, teacher, I would like. Okay, perfect. There will be many more people on Earth, as many as 9.6 billion. This means that food production and housing will need to increase dramatically. People will live in mushroom cities, skyscrapers that house many people and use solar power and other eco-friendly technologies. Futurists also think that thanks to advance in genetics, we will be close to finding cures for most human diseases. Some cures, some futurists even predict that wars and other conflicts will become less common as people learn that they have to get along in order to survive. Of course, none of this prediction is a certainty. Even futurists can know how a people Denny, are you there? Yes, teacher, I'm speaking. Can you hear me? Yeah, we lost connection here when you were reading. Even futurists can know how epidemics. Okay. Of course, none of this prediction is a certainty. Even futurists can know how epidemic, natural disaster, or climate change will have after our life, having some idea of what is in store for us. However, may help us to make the best choice for our personal future. Ok, muy bien, excelente, Denny. Muy bien. Ok, entonces, algunas palabritas aquí como dramatically, se pronuncia dramatically, certainty, alter, what else? Having in store for us, okay. I think that was it. Skyscrapers. Muy bien, entonces aquí tenemos una mirada hacia el futuro. It's a really, really interesting reading because we can see what are the predictions that some scientists are making or futurologists about the future. Podemos ver algunas predicciones que algunos científicos o en este caso futuristas están haciendo de lo que será el futuro. Cosas como la implantación de un chip en la mente para mejorar la memoria, la visión, para que gente paralítica pueda moverse de nuevo. Son palabras grandes, ¿verdad? Palabras grandes. Avances tremendos. Tell me, Denny. These tests remind me to the Bruce Willis movie. The Substitute. I can't hear you. Se cortó un poco. ¿Podría repetir Bruce Willis movies? The movie? Which one? Yes. The Substitute. The Substitute. Okay. I haven't Yes. seen that one. Creo que no he visto esa. Good movie, teacher. Okay. Good movie. It's like that. It's like that. It's about the future. It's like a test. Yes, it's about the future that the people can start in two places in the same time because they have a robot that they can manejar, ¿cómo podría decirlo? They can control, in this case. They can control
with this mind, with her mind. Okay. And people paralytic can move with the robot. Okay. Interesting. That sounds interesting. Well, entonces, un texto interesante. Les animo a los demás a que lo lean también para que puedan sacarle provecho. Aquí debemos de identificar cuáles de estas predicciones fueron las que fueron hechas en el texto acerca de lo que sucedería para el año 2050. ¿Ok? Entonces, number 1, computers will be as powerful as they are today. ¿Es una de las predicciones? Computers will be as powerful. Yes, teacher. ¿Estás segura que sería? Porque aquí nos dice que las computadoras serán tan potentes como lo son hoy. Y en el texto nos dice que serán 1 billón de veces más poderosas de lo que son hoy. Entonces, esta no sería. Number 2, tiny computers will help people with physical problems. Tiny computers. Tiny son pequeños, ¿verdad? Pequeñas computadoras ayudarán a la gente con problemas físicos. ¿Esa predicción? Yes, teacher. Yes, it is. En ese contexto es que hablan de la mejora de la memoria, improving memory, vision, okay, and even paralyzed people to move again. Okay, number 3, travel will be faster than it is now. Is a prediction in the test? Yes, teacher. Okay. En el caso del texto no habla de que el viaje será más rápido de lo que es ahora, sino que las personas tendrán la oportunidad de participar de algo que es el immersive telepresence, en el que las personas podrían estar en 2 lugares simultáneamente. Por ejemplo, people will be able to explore places without leaving home sería la predicción correcta en este caso, porque ellos van a poder estar en un sitio y luego estar en otro a través de ese sistema, ¿verdad? De la telepresencia, que es esa sensación de que estoy en 2 lugares al mismo tiempo, porque estoy en mi casa, pero de alguna forma estoy también en Estados Unidos comprando en una tienda, de alguna forma, ¿verdad? Como lo hemos visto en las películas, sería la telepresence. People will need less food. No es una predicción que está en el texto, todo lo contrario. Si nosotros alcanzamos la cifra de 9.6 billones de personas en el mundo, vamos a necesitar más comida. Many people will live together in eco-friendly buildings. Aquí utilizan un término interesante que son los mushroom cities. Los mushroom cities son ciudades que crecen rápidamente. Ustedes saben que los hongos de repente aparecen en el árbol. ¡Pum! De repente, de la nada, hay un hongo. Entonces, la idea del mushroom cities es eso, de que rápidamente aparecerán ciudades, ¿verdad? Y aquí se estima, ¿verdad? Se estila que en el futuro, pues, la gente va a vivir en eco-friendly buildings, en edificios que sean amigables con el medio ambiente, People will not get sick anymore. People will not get sick anymore. ¿Será eso una predicción? ¿Será que es posible que en el futuro nadie se vuelva a enfermar? No, teacher. Yes. No, teacher. Esa no es, ¿verdad? Estaremos más cerca, ¿verdad? Dice el texto, de encontrar curas para las enfermedades, pero la enfermedad seguirá siendo una realidad aún en el futuro para el año 2050, de acuerdo a este texto. Y por último, people will fight, uno de los temores más grandes, will fight each other over food and water. Dice aquí que a medida de que vamos avanzando para ese tiempo, la guerra, ¿verdad?, serán menos y menos comunes. Así que no nos habla de esto
como algo posible, aunque esta parte de aquí abajo la escuchamos bastante en la calle, de que la guerra al final será por agua. Muy bien, rites of passage, rites of passage. Como les estuve introduciendo el pasado miércoles, esta unidad trata acerca de aquellos eventos que marcaron nuestra vida. ¿Okay? Son aquellos eventos o ceremonias que marcaron nuestra vida, que nos llevaron a esas transiciones importantes en nuestra vida. En español literalmente sería ritos de paso, pero eso no nos dice mucho. En inglés, ese rito, ese rites of passage, tiene que ver con cada situación que vamos viviendo que nos lleva a tomar decisiones importantes, que nos permite transicionar de una etapa a otra, etc. Como por ejemplo, estábamos viendo los unforgettable firsts, los inolvidables primera vez. Some moments that matter, algunos momentos que importan, como first sleepover, la primera vez que usted tuvo una pijamada. Losing your first tooth, la primera vez que perdiste un diente. First day at school, wow, first day at school, el primer día de escuela. First pet, la primera mascota. First swim in the ocean, primera vez nadando en el océano. First crush, la primera vez que te gustó alguien. First trip with friends, primer viaje con amigos. High school graduation, la graduación del bachillerato. First paycheck, esa es buena. El primer pago de su vida como empleado, ¿verdad? Getting your driver's license, esa sí yo la recuerdo bastante bien. Obteniendo su licencia de conducir. Entering college, entering college. Entering college, entrar a la universidad también. First heartbreak, la primera ruptura amorosa, ¿verdad? Entonces, cada una de estas situaciones son un ejemplo de rites of passage, cosas importantes, momentos importantes en nuestra vida que la marcaron, ¿ok? Nos ayudaron a transicionar. Aquí tenemos este texto, I was so immature. Congratulations, graduates. What's next for my favorite nephew? I'm your only nephew, Uncle Jim, but you're still my favorite. Anyway, what are your plans? I'm looking for a job so I can make some money before I go to college. After I graduated, I went to Alaska to work as a fisherman. It was a tough job, but it helped me grow up. How do you mean? Until I started working, I never had any important responsibilities. I was so immature. But once I moved away from home, I learned to take care of myself. So you became independent. Yeah, but not for very long, actually. After 2 months, I moved back home. I got a job at your grandfather's store. Hey, I think my search just ended. I'm going to talk to Grandpa about a job. Aquí vemos esta conversación, ¿verdad? Donde están hablando del futuro, de las decisiones que se van a tomar. Luego de que una persona se gradúa, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Verdad? Vamos a ver, who wants to read this conversation? ¿Quién quiere leer esta conversación? Who wants to practice? ¿Quién quiere practicar con ella? Ok, tenemos a Denny, ¿alguien más? Ok, entonces... Ok, vamos a poner a Denny con Melanie. Melanie, long time no see, mucho tiempo sin verla. Entonces, Denny va a ser Jim. Teacher, Josías también levantó la mano. Si usted quiere, puede Exacto, darle la oportunidad, como yo participé. Bueno, perfecto, no hay problema. Josías y Melanie, perfecto. Josías sería Jim, ¿verdad? Y Melanie sería Luke. Vamos a ver. Repeat. You're going to be Jim, and Melanie is going to be Luke. Okay. Congratulations. Graduate. What's next for my favorite nephew? Sorry. I'm your only nephew. Only Jim. Uncle Jim.
but you're still my You didn't. favorite. Anyway, uh, Cuyo. No. Se está cortando un poco ahí. Se está cortando un poco. Entre Josías y Melanie, los dos se cortan un poquito ahí. Si se pueden acercar un poquito más al micro para que les podamos escuchar bien. Déjame poner marcar que tengo la PC. Comenzamos entonces. Sí, inicien otra vez, please. Okay. Congratulations, graduates. What's next for my favorite nephew? I'm your only nephew, Uncle Jim. But you're still my favorite. Anyway, what are your plans? I'm looking for a job so I can make some money before I go to college. After I graduated, I went to Alaska to work as a fisherman. It was a tough job, but it helped me grow up. What do you mean? Until I started working, I never had any important responsibilities. I was so immature, but once I moved away from home, I needed to take care of myself. So you became independent. Yeah, but not for very long. Actually, after 2 months, I moved back and got a job at your grandfather's store. Oh. Hey, I think my search is ended. I'm going to talk to Grandpa about a job. Ok, muy bien. Entonces, ¿alguien más que quiera leer? Muy bien. Ok, Denny, alguien que quiera acompañar a Denny para que ella practique también, ¿por qué no? ¿Alguien más? Nelis se anima a acompañar a Denny, Nelis. Estoy aquí, teacher, sí. Ok, entonces vamos a colocar a Nelis con Jim y a Denny con Luke. ¿Pueden iniciar? Okay. Congratulations, graduate. What's next for me? Favorite nephew. Denny, are you there? ¿Nos escuchas, Denny? Si estás hablando, tienes el micrófono cerrado, no te escucho. Al parecer, Denny no nos escucha. Ok. Déjeme yo apoyarle entonces, Nellis. I'm your only nephew, Uncle Jim. But you're my favorite nephew. Denny, ¿nos escuchas? No le estamos escuchando. Ya se le va el audio. Se le está yendo el audio, Denny. Si puede probar, entrar y salir y acercarse más o reiniciar el router para que tengamos receptividad y así poderle escuchar mejor. Porque se está yendo el audio. Continúen, Ellis, con Jim, please. But you're still my favorite. Anyway, what are your plans? I'm looking for a job so I can make some money before I go to college. After graduated, I went to Alaska to work as fisherman. It was a tough job, but it helped me Grow up. How do you mean?
Until I started working, I never had any important responsibility. I was so immature, but once I moved away from home, I learned to stay hard of myself. Okay, so you became independent. Yeah, but not for very long. Actually, after 2 months, I moved back home and got a job at your grandfather's store. Hey, I think my search just ended. I'm going to talk to Grandpa about a job. Muy bien. Entonces aquí tenemos esta conversación. Vamos a ver cada oración. Congratulations, graduate. What's next for my favorite nephew? Nephew, ¿verdad? Felicitaciones, graduado. ¿Qué es lo siguiente para mi sobrino favorito, verdad? Él le responde, I'm your only nephew, Uncle Jim. Soy tu único sobrino, tío Jim. But you're still my favorite. Pero aún eres mi favorito. Anyway, what are your plans? Así que, ¿cuáles son tus planes? I'm looking for a job so I can make some money before I go to college. Estoy buscando por un trabajo para poder hacer algo de dinero antes de ir a la universidad. After I graduated, I went to Alaska to work as a fisherman. It was a tough job, but it helped me grow up. Después de graduarme, me fui a Alaska a trabajar como un pescador. Fue un trabajo duro, eso significa tough, duro, pero me ayudó a crecer, grow up. How do you mean? Esta pregunta es curiosa porque ustedes conocen la otra versión que es what do you mean? How do you mean y what do you mean son prácticamente la misma pregunta, pero what do you mean es más común, menos formal. How do you mean es menos común, más formal y más usado en el inglés británico. How do you mean? ¿Ok? Pero prácticamente tenemos la misma pregunta. What do you mean? Podríamos traducirlo como ¿qué quieres decir? Mientras how do you mean podría traducirse como ¿de qué se trata? ¿Ok? Pero básicamente es potato, una más formal, otra menos formal. Until I started working, I'd never had any important responsibilities. Hasta que empecé a trabajar, yo nunca había tenido ninguna responsabilidad importante. I was so immature. Era tan inmaduro. But once I moved away from home, pero una vez ya mudado de casa, I learned to take care of myself. Aprendí a cuidarme a mí mismo. So you became independent. Así que te convertiste en independiente. Yeah, but not for very long, actually. Sí, pero no por mucho tiempo, realmente. After 2 months, después de 2 meses, I moved back home. Me mudé a casa otra vez. Sí, regresé a casa. I got a job at your grandfather's store. I got a job at your grandfather's store. Obtuve un trabajo, conseguí trabajo en la tienda de tu abuelo. Hey, I think my search just ended. Creo que mi búsqueda acaba de terminar. I'm going to talk to Grandpa about a job. Grandpa es la forma abreviada de grandfather, ¿ok? Grandpa about a job. Voy a hablar con mi abuelo acerca del trabajo. Muy bien. Habíamos visto también este grammar focus, el uso de time clauses como before, after, once, the moment, as soon as, until y by the time. ¿Ok? Entonces, habíamos quedado con esta tarea en el que debíamos de identificar cuáles cláusulas de la columna A iban con la columna B. Entonces vamos a ver, tenemos la primera, until I went to college. ¿Cuál sería la respuesta?
Tell me, Melanie. Well, I think can be the letter A. I learned the importance of teamwork. Okay. No. Okay, puede ser. Until I went to college, I learned the importance of teamwork. Hay otra más. Por ejemplo, until I went to college. Dígame, Denny. Letter E, teacher. I have never taken school very seriously. Okay. I had never taken school very seriously. Okay. No significa que la otra esté mal. Okay. Aquí pueden haber distintas respuestas. Por eso dice compare with a partner. Compara con un compañero. Until I went to college. Pero no vamos a inclinar por esta para tener como un orden. Until I went to college, I had never. Sorry, se movió esto. I had never taken school very seriously. O sea, hasta que no fui a la universidad, nunca había tomado en serio la escuela. Number 2, before I became a parent, or a parent, right? Before I became a parent. Josías. Letter H, teacher. Okay, letter H. Could you please read it? I had never worried about the future. Muy bien, wow. ¿Verdad? Before I became a parent, I had never worried about the future. Antes de convertirme en padre, nunca me había preocupado acerca del futuro. Es cierto. Once I joined a sports team, ¿cuál sería? ¿Cuál encajaría con esta? Once I joined a sports team. The letter A. Yes, letter A fits perfectly. I learned the importance of teamwork. Una vez, desde que me uní a un equipo de deporte, ¿verdad? Sports team, aprendí la importancia del teamwork. Muy bien. The moment I had a car accident, tell me, Danny. Letter B. I understood why you shouldn't take and drive. I understood why you shouldn't text and drive. Muy bien. Number 5. As soon as I got my first paycheck, algo importante sucede cuando eso llega a tu mano. ¿Qué está ahí? Tell me, Melanie. Letter F. I began to understand the value of money. Yes, I began to understand the value of money. By the time I was 15, por ahí es más o menos que empezamos a darnos cuenta, un chin más, un chin menos. Vamos a ver, tell me, Melanie. I think is the letter C. I realized that I wasn't a child anymore. Okay, I realized that I wasn't a child anymore, podría ser. Okay, hay otra posibilidad para esta, by the time I was 15, aparte de esa. Dígame, Denny. I guess that could be letter G. I have never cooked a real meal. Okay, I had never cooked a real meal. Pero hay una aquí que en el número 8 encaja perfecta con esa. Until I left home, I had never cooked a real meal. Encaja mucho mejor todavía. Miren esta con by the time I was 15, I learned that love can hurt. By the time I was 15, I learned that love can hurt. Por ahí es más o menos que nos damos cuenta, ¿verdad? Que el amor duele.
como cuando uno empieza por ahí, 15, 16, de por ahí. Y number 7, pues ya yo mencioné la number 8, after I began a relationship. ¿Cuál podríamos usar de la que están aquí? Tell me, Melanie. Yo creo que la letra, bueno, la que usted dijo ahora encaja mejor. Puede ser, after I began a relationship, I learned that love can hurt. Puede ser, también. Si se dan cuenta, hay algunas que podrían tener más de una respuesta, porque no todos iniciamos en el mismo punto de entender lo mismo. Pero sí, podría ser, after I began a relationship, podría ser, I learned that love can hurt. Podría ser, I had never worried about the future. Cualquiera de esas que tiene que ver con situaciones que coinciden con esos eventos. La idea de esto es recordar el uso de until, before, once, the moment, as soon as, by the time, after y until, ¿ok? Estos términos que nos ayudan a darle la secuencia, estas cláusulas de tiempo que nos permiten dar secuencia de cosas, antes, después, en el momento, tan pronto como, hasta, para el tiempo de, que son importantes al momento de poder nosotros expresarnos. Luego teníamos este audio, turning points. Listen to 3 people describe important events in their lives. Este fue bastante sencillo porque ellos fueron bastante claros en su turning point, lo dijeron tal cual. Tenemos a Neri, Anthony y Karina. ¿Alguien escuchó el audio? ¿Pudieron captar cuáles eran los turning points de cada uno? Que ellos literalmente lo mencionan uno por uno. No escucharon el audio. Bien, si escuchan el audio, que por razones de tiempo no lo podemos escuchar ahora, tenemos aquí... Yes, teacher, I heard that. You heard the audio? Porque you haven't raised your hand. Aún no ha levantado su mano. Yo levanté el pulgar. Usted levanta el pulgar. Te pregunto. Usted levanta el pulgar. Sí, Yo no lo vi. afirmando la pregunta. Pues Okay. dígame, Denny, what is the turning point for Nari? Turning point. Pero, ¿se lo puedo decir en español? ¿Y usted lo tiene ahí en inglés? I didn't write, teacher. I heard, but I didn't write. Okay. I can try to. I can try. Okay, try. If you remember, try. Let's see. Okay. The turning point about Neri was that she wanted to practice English. She started learning English when she was 15, more or less, and she didn't have to practice. She can't practice because she didn't have anyone to practice. And one moment, and when she moved to another country, and she was so nervous because she couldn't understand everything and can't to speak. Okay. But there was a specific action that pushed her to do that talking. There was a specific action. Do you remember the specific action? Something that pushed her to talk. Well, I remember that she had to answer a question. Okay, answer a question. There's something specific. I don't know if you remember that she said that she had to buy a phone. And she was doubting. Yes. She was doubting that she had the necessary English to make a conversation, like we normally feel when we are learning English. We go to the US, for example, or we meet a foreign person or a person that comes from abroad, an American, to put it simply, and we don't feel secure enough that we know enough to make a conversation or to understand or be understood. In the case of Neri,
she thought she didn't have the necessary English, that her English wasn't enough. But when she had to buy a phone, she realized that she had enough English to work with. ¿Ok? Y ese fue el turning point para ella, el comprar ese teléfono. Ahí fue que ella se dio cuenta que ya sabía el inglés suficiente. Porque a veces uno no se da el mérito de, ok, porque uno tiene esta idea de qué tengo que saber, qué tantas palabras tengo que memorizar, ¿verdad? Uno idealiza qué tan difícil va a ser. Y resulta ser que empieza a hablar y la otra persona te entiende, tú lo entiendes y voilà, ahí está el turning point. Y de repente llega toda esa confianza y ya me siento seguro porque lo hice. Y tuve ese feedback. Y a veces te lo dice el extranjero, te dice, wow, tú hablas muy bien, es decir, yo entiendo todo lo que tú dices, lo utilizas prácticamente sin errores, etc. Entonces ese fue el turning point para Nari. Muy bien, Anthony. What was Anthony's turning point, Denny? Well, I can't identify Anthony, teacher. You couldn't identify Anthony? Yes, I couldn't identify Anthony. I heard twice and I couldn't identify. Okay, it's okay. Recuerden siempre que cuando vamos a hablar de que algo no lo pudimos hacer, debemos de switchear, hacer el switch de can't a couldn't, que es el pasado del verbo modal can a veces, ¿verdad? Digo a veces porque couldn't no simplemente se utiliza para eso, pero uno de sus usos es como el pasado, ¿verdad? Entonces, el turning point de Anthony, remember that Anthony wanted to be an entrepreneur. He wanted to be an entrepreneur, so he was like doubting himself whether or not he was going to start being an entrepreneur. So the turning point for him was the day that he started looking for his own clients online. The day he started looking for his own clients online was his turning point, okay? And that affected him in a way that he started doing freelance work, okay? Entonces, en el caso de Anthony quería ser un emprendedor, pero como que no tomaba la decisión, así que un día decidió buscar clientes en línea y ese fue el turning point que lo llevó a él a empezar a hacer freelance work, es decir, trabajo de manera independiente. Y por último tenemos Karina. Pudo captar, Karina es un caso clásico, ¿ok? Karina, hasta yo me identifico con Karina. Es decir, el caso clásico de que te lleva, especialmente la carrera que ella elige. El turning point. Yes. She had a parent that had cancer, and when she was in a treatment, the parent she didn't want anyone to take care of her, and the turning point. And this was a turning point, and the reason that she wants to study a doctor, to be a doctor. Okay. More or less, teacher. Okay, very well, Danny, very well. So that's it. In the case of Karina, her aunt was sick. Okay, her aunt was sick and she was helping her. And then her aunt told her that she was good at taking care of people. And that was the turning point for Karina to decide which career she was going to study. So when she received that feedback from her aunt that she was good at taking care of people, Karina decided to become a doctor. Entonces, en el caso de Karina, la enfermedad de una tía y el cuidado que ella le dio a esa tía durante ese periodo de tiempo fue el turning point. Recuérdense que el turning point, que lo mencioné la semana pasada, es ese punto crítico en tu vida que hace un giro de 180 grados. De 180 grados. Ese giro en tu vida que fue lo que te llevó a tomar una decisión, a emprender, a casarte,
a tener hijos. Es decir, hay un turning point, ese punto específico que te movió a hacer algo, a ser responsable. Hay personas que se hacen responsables cuando tienen su primer trabajo o cuando les nace el primer hijo o salen de la calle luego de que les nace el primer hijo. Es un turning point, ese punto crítico en tu vida que cambió todo. Entonces, en el caso de Karina, su turning point fue el verse ayudando a su tía y el ver que le gustaba eso y que se le daba bien. Dijo, ok, this is my calling, ese es mi llamado. I'm going to be a doctor. Voy a convertirme en doctora. A veces el turning point de alguien. ¿Recuerdan el caso que vimos hace unas semanas del chico que, porque un amigo de la familia había muerto de cáncer de páncreas, empezó a investigar cómo detectar el cáncer de páncreas de manera prematura, lo más rápido posible? Y al día de hoy, gracias a ese turning point en la vida de él, por el sufrimiento que él experimentó al perder ese amigo cercano de la familia, en los Estados Unidos se está haciendo una investigación para ver cómo con la idea de él, se puede encontrar una forma eficaz de diagnosticar el cáncer de páncreas en los estadios iniciales. Ese es el turning point, ¿ok? ¿A eso que se refiere? Muy bien. Entonces, tenemos aquí esto, personal characteristics. At what age do you think people possess these traits? Vamos a ver, ¿a qué edad tú crees que las personas poseen este tipo de características? Okay, vamos a ir usando uno por uno. Tenemos ambitious. ¿En qué edad la gente normalmente tiene este tipo de características, rasgos? In their teens, adolescentes, in their 20s, en sus 20, in their 30s, in their 40s, in their 60s, ¿ok? Lo mismo. En sus 20, en sus 30, en sus 40 o en sus 60. Ambitious. Tell me then, when? What do you think? I think that is in their 30 because when in their thing they are younger. In their 20 they think that have a long time to be something in the future. In their 30 you start to think to have a good job, to have a house, to have to emprender, ¿cómo es que se dice? To be an entrepreneur. Yes, to be entrepreneurs and others. Ok, muy bien, muy bien. Seguimos con la siguiente, que sería argumentative. Argumentative, ¿en qué edad? Cuando la persona es más discutidor, ¿verdad? Empieza a discutir más. ¿Cuándo sería? Tell me, Denny. Discutidor, ¿en qué etapa? In their teen, teacher. In their teens. Yeah, in their teens. Yes. Ahí falta agregar la etapa, ¿verdad? De los bebés, porque los bebés se ponen muy discutidores también entre la edad de los 5 y los 8 años. Empiezan a discutirlo todo. Argumentative. Sí, todo lo que tú le dices, ellos te quieren decir por qué no. Muy bien. Carefree. Carefree es cuando uno no tiene ningún tipo de responsabilidades. ¿En qué etapa suele ser uno carefree? Carefree. Sin responsabilidad, sin compromiso, sin preocupación. Tell me, Danny. Está cerrado el micro, Danny. No le escuchamos, Danny. Si está hablando, tiene el micro todavía cerrado. El micrófono cerrado. In their teens, too. Yes, in their teens. Esa es la edad en la que normalmente somos, ¿verdad? Carefree. En la que no tenemos ningún tipo de preocupación. ¿Verdad? No lo sabíamos hasta que... Ok, muy bien. Luego tenemos dependable. Dependable. Una persona dependable, o esa característica, es cuando somos reliable.
que ya pueden contar con nosotros. Eso es una persona dependable. Ya se puede confiar en esa persona, se puede depender en esa persona porque tiene la madurez para asumir responsabilidades. ¿Qué edad sería? Dependable. Tell me, Melanie. In their 40s. In their 40s. Muy bien. Luego tenemos naive. Naive. Naive es ingenuo. ¿En qué edad somos ingenuos? Naive, que todavía tenemos que aprender algunas cosas más, que la vida nos golpea por falta de conocimiento, falta de experiencia. Naive. Somos naive cuando somos teens, adolescentes. In their teens somos naive. Aún in their 20s, mucha gente todavía en sus 20 es naive, muy ingenuo. Okay. Luego tenemos pragmatic. Pragmatic, es decir, práctico, pragmático. Más enfocado en lo útil. ¿En qué edad normalmente, en qué década de nuestra vida somos más pragmáticos ya? Tell me, Danny. In the 40 and in their 60. Okay, in their 40s and in their 60s. Okay, muy bien. Tenemos las últimas tres. Rebellious. Ese es fácil. In their teens. Normalmente es la etapa de la rebeldía. Rebellious. Ya en los 20 no es tan común, pero in their teens seguro. No hay adolescente que no tenga un episodio de rebeldía en su vida. Y luego tenemos las últimas dos que van de la mano. Sophisticated and wise. Sofisticado, ¿verdad? Y wise es sabio. Esa clásicamente sería in their 60s and in their 40s. Normalmente cuando la gente se hace sabio ya después de cierta edad, a los 40 ya, una persona está en un estado, podríamos decir, óptimo. Debería estar. No voy a decir está. Debería. Porque no es una regla. Se supone, ¿verdad? Se supone que para esa edad. Normalmente, sucede así para no poner una frecuencia, pero hay muchos casos que parece que la vida ha pasado de largo, porque no está la sabiduría. Y la sofisticación también está en esa etapa, 30, 40, 60. Muy bien. Este es un word power, ¿ok? Tenemos entonces ambitious, argumentative, carefree, dependable, naive, pragmatic, rebellious, sophisticated, wise. Muy bien, entonces vamos a ver el último tema de esta noche, que es este que había quedado pendiente. Expressing regret and describing hypothetical situations. Habíamos visto los hermanos de este tema cuando vimos en parte, ¿verdad? En parte. Cuando vimos los condicionales, zero conditionals, first conditional, second conditional. Esta estructura pertenece a los third conditionals, pero en este caso nos estamos enfocando no en eso, sino más bien en el uso de estas expresiones como regrets, lamentos, ¿verdad? Cuando usted se lamenta por algo. Aquí evidentemente tenemos la estructura del third conditional porque tenemos el pasado perfecto con los adverbios, con los verbos modales también en pasado. Pero vamos a verlo de la forma más sencilla posible para que puedan captar la idea. Muy bien, entonces tenemos el primero que es la estructura should have plus past participle, que es el should have más el pasado participio. ¿Cuándo lo utilizamos? Use it to express regret when you think something was a mistake or when you believe something different would have been better. Lo utilizamos para expresar arrepentimiento, lamento. Cuando pensamos que algo fue un error o cuando creemos que algo pudo haber sido mejor. ¿Ok? Cuando creemos que algo fue un error o que pudo haber sido mejor. Por ejemplo, I should have done an internship while I was in college. Yo debía haber hecho
un internship, una pasantía mientras estaba en la universidad. Aquí el lamento está en que yo debía haber hecho eso. Si lo significa que me lamento no haberlo hecho. Es algo que yo debía hacer. I shouldn't have taken out a student loan. No debía haber tomado un préstamo estudiantil. Es decir, es algo que me lamento de haberlo hecho. Entonces utilizamos el should cuando creemos que hemos cometido un error. ¿Okay? Cometimos un error y nos estamos lamentando. No debí. I should have, en el caso de que debí haber tomado. O I shouldn't have, en el caso de que no debía haber. ¿Ok? Puede ser que yo me lamente de que no hice algo o que me lamente de que hice algo, cualquiera de las dos. El asunto es que esta estructura me permite transmitir eso. Debí hacer. I should have bought. I should have drove. Lo que sea. O I shouldn't have drove. O I shouldn't have bought. Muy bien, luego tenemos el caso de would plus past participle. Use it to describe a probable result in a hypothetical imaginary past situation. Lo utilizamos para describir un resultado probable en una pasada situación hipotética o imaginaria. Dicho de otra forma, estamos hablando de una situación hipotética y estamos hablando de un resultado producto de esa situación hipotética. ¿Ok? Ninguna de las dos sucedió, pero si hubiese sucedido una, hubiese sucedido la otra. ¿Ok? Ambas son hipotéticas. Usually follows an if clause describing a condition that didn't happen. Normalmente está seguido por una cláusula con if. La tercera, aquí viene el tercer condicional para describir la condición que no sucedió. La forma de estructurarlo es muy sencillo. Es if plus past perfect plus subject plus would have plus past participle. Esto es literalmente un tercer condicional que lo utilizamos para hablar acerca de situaciones hipotéticas en el pasado. Bien, por ejemplo, if I'd, esta contracción que vemos aquí es had, el pasado perfecto. ¿Sí? Had, ¿sí? La estructura del pasado perfecto. If I had listened to my professors, if I had listened to my professors, I would have taken additional courses. Si yo hubiese escuchado a mis profesores, hubiese tomado clases o cursos adicionales. If I had listened to my professors, I would have taken additional courses. Entonces, no escuché a mis profesores, ¿verdad? Y por lo tanto, no tomé los cursos adicionales. Pero si hubiese escuchado a mis profesores, que es la situación hipotética que no sucedió, yo hubiese tomado esos cursos. Entonces, fíjense cómo yo creo con el pasado perfecto que vimos hace unas semanas, yo creo con el pasado perfecto acompañado del if, una situación que no sucedió, pero la creo porque es una situación hipotética y entonces añado cuál hubiese sido el resultado si yo hubiese escuchado o hubiese realizado la primera acción. Si hubiese escuchado a mis profesores, hubiese tomado cursos adicionales. Esto es hipotético, esto no se puede cambiar, es lo que yo creo que hubiese sucedido. Pero la realidad es que no los escuché, but I didn't listen and I didn't take more courses. No los escuché y no tomé más cursos. Entonces, ese es el caso de would have. En el caso de could have plus past participle, se utiliza use it to talk about a possible outcome in the past. Something that was possible but didn't happen. Se aleja un poquito del otro porque aquí estamos hablando de algo que pudo haber sido posible. ¿Ok? Algo que no fue un caso hipotético, sino que es un caso de una acción que existió en el pasado, algo que sí sucedió y que pudo haber tenido un resultado diferente. Sigue siendo algo hipotético porque no se puede cambiar, pero hay un elemento de eso que era posible, a diferencia del otro que todo era hipotético. Entonces, también es usado con el if clauses. Aquí tenemos una tercera condicional.
If I hadn't been so irresponsible, if I hadn't been, ¿verdad? Si no hubiese sido tan irresponsable, I could have gotten better grades. Pude haber tenido mejores notas. Si no hubiese sido irresponsable. Esto era una condición real. La condición real es que la persona fue irresponsable. Esta condición es real. Entonces, si no hubiese sido irresponsable porque lo fui, existía la posibilidad de tener mejores notas. Miren cómo se lo coloca aquí debajo. There was a possibility for better grades, but it didn't happen. Había una posibilidad de tener mejores notas, pero no sucedió. Entonces, básicamente, ahí tenemos 3 formas de expresar lamento. El should have, algo que entendimos que fue un error, que no debió suceder, ya sea porque la acción que hice no era la correcta, o lo que no hice, es decir, lo que dejé de hacer, fue lo incorrecto también, para ese tipo de lamentos por un error. En el caso de would, para hablar de 2 situaciones hipotéticas, totalmente hipotéticas, en el pasado. Y el could have, para hablar acerca de algo que sí era posible en el pasado, pero no sucedió porque nunca lo hice. Y esas son las 3 formas de expresar lamentos. ¿Alguna duda con eso? ¿Alguna pregunta? Ok. Esto se usa bastante y uno lo necesita. Realmente uno necesita esta estructura cuando uno está hablando mucho más de lo que uno cree. Créanme, se necesita mucho más. Entonces es importante practicarla porque se usa bastante. Entonces, en resumen, tenemos aquí should have plus past participle para expresar regret, lamento. Would have plus past participle, probable outcome in an unreal past. Un resultado probable en un pasado irreal. Y el could have plus past participle, un resultado posible, ¿ok? En una situación irreal. Entonces, ambas tienen cosas en común, pero aquí tenemos algo, en el caso de could, que era algo posible si yo hubiese hecho algo, ¿ok? Pero se parecen bastante. Bien, entonces de tarea para el miércoles y para nuestra última clase, van a realizar esto. Aquí tenemos, por ejemplo, este ejercicio que nos dice, for each statement, write a sentence expressing regret. Then talk with a partner about which statements are true for you. Entonces, aquí tenemos estas oraciones que expresan un lamento. Tenemos que tomar estas oraciones y convertirlas en algún lamento con las estructuras que ya hemos visto. Entonces, por ejemplo, aquí dice, I didn't play any sports when I was younger. Esta es una oración en pasado simple. Yo no jugué o no practiqué ningún deporte cuando era más joven. ¿Cómo yo convierto esto expresando un lamento? Por ejemplo, I should have played sports when I was younger. ¿Sí? ¿Cómo yo convierto esta afirmación en el pasado en un lamento? Yo puedo utilizar cualquiera de las 3 estructuras que yo vi anteriormente, según corresponda, según lo que yo quiera expresar. Entonces, esto lo vamos a revisar el miércoles. Y por último, tenemos este match the clauses in column A with appropriate information in column B. Aquí simplemente tenemos que matchear esto con esto que está aquí. Es mucho más sencillo que el que está arriba, ¿ok? Lo que vamos a hacer es, en este caso, porque dice regret, todas estas estructuras las vamos a hacer con should have, ¿ok? Todas estas, para recapitular esto aquí, enfatizarlo bien y que no quede duda, como todas son con lamento, si nos está diciendo que nos enfoquemos en el lamento y la estructura de las estructuras que vimos, should have, es la que utilizamos para el lamento, entonces vamos a hacer todas estas con should have, lo cual lo hace mucho más fácil todavía. Simplemente cambiar una parte de la oración para agregarle should have, ¿ok? Y estas que están aquí ya vamos a practicar las demás estructuras, ¿ok? Esto lo vamos a revisar. Este texto se lo voy a mandar para que lo chequen. Lo vamos a revisar el próximo miércoles. Es nuestro último texto. Y tenemos aquí estos ejercicios con el texto, ¿ok? Por último, el miércoles, para cerrar, vamos a ver estos pet peeves. Este temita rapidito para que se lo lleven.
No nos va a dar el tiempo para la conversación, pero sí vamos a ver rápidamente los verbos modales para hablar acerca de la seguridad, el grado de seguridad que tenemos de algo, que es un tema muy importante. Es un tema muy importante y me gustaría que se lleven eso antes de irse. Ok, vamos a ver esto. Ok, vamos a ver esto. Y por último vamos a tener una conclusión final ya del curso. Ok, entonces el próximo miércoles tenemos esta tarea, que la vamos a hacer rapidito. Este texto que lo vamos a revisar rapidito. Probablemente simplemente nos enfoquemos en esta parte de responder para que nos dé tiempo a ver los pet peeves y los 2 puntos gramaticales que tenemos aquí. ¿Ok? Porque esto va a estar en el examen final que les voy a hacer y es importante que lo logren entender. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Ok, entonces, si no hay ninguna duda, recuerden que en la plataforma hay una práctica/examen que tienen hasta el miércoles. El miércoles entonces nos reunimos, nuestra última clase ya de todo el curso. Vamos a ver esos temas que les mostré aquí. Es un tema muy importante. Y entonces vamos a tener las recomendaciones finales. Y listo, ese día o el jueves va a estar disponible la práctica final. Y nada, van a tener un tiempo para hacerla porque ya para el 22 tengo que publicar. Entonces, ya saben. Así que esta clase va a estar disponible en el día de mañana. Recuerden practicar, hacer la tarea. See you on Wednesday at 8 p.m. Bye bye. Good night. Good night, everybody. Good night. Bye, teacher. Bye. Good.